La inmortalidad cuántica, una profunda indagación en la interpretación de muchos mundos. El video nos sumerge en el cautivador y a veces inquietante concepto de la inmortalidad cuántica, una ramificación sorprendente de la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. Comienza desafiando la noción común de que la mecánica cuántica se limita a las partículas subatómicas, sugiriendo que podría predecir que nuestra existencia nunca llega a su fin. La peculiaridad cuántica y la interpretación de Copenhague. El narrador explica cómo la teoría cuántica desafía el determinismo clásico con partículas que existen en superposiciones de estados, estando en todas partes y en ninguna al mismo tiempo, o con spin hacia arriba y hacia abajo simultáneamente. El célebre experimento de la doble rendija ilustra esta rareza. Los electrones se comportan como ondas, atravesando ambas rendijas a la vez, a menos que sean observados, momento en el que adoptan un comportamiento de partícula. La función de onda, formulada por Erwin Schrödinger, describe estos estados cuánticos. La pregunta central es cómo esta naturaleza ondulatoria cuántica se transforma en el comportamiento clásico de partícula después de una medición. La interpretación de Copenhague propone que los estados de superposición persisten hasta que son observados, instante en el que colapsan en un único estado definido. Aunque es experimentalmente precisa, esta interpretación no explica ontológicamente lo que realmente sucede y no aborda el problema de que la medición, interacción con el entorno, también debería ser parte de la superposición. Esto nos lleva al famoso experimento del gato de Schrödinger, donde un felino se encuentra en una extraña superposición de estar muerto y vivo hasta que se abre la caja, desvelando el telón de la realidad, un salto cuántico en la comprensión. ¿Y si te dijera que tu percepción de la realidad está a punto de ser completamente transformada? Prepárate para una travesía que desafía toda lógica y abre portales a un universo de posibilidades que nunca antes habías imaginado. No estamos hablando de fantasía, sino de las implicaciones más profundas de la física que configura todo lo que conocemos. Imagina por un instante que tu vida no es una senda recta, sino un torrente caudaloso que se bifurca en miles de arroyos a cada segundo. Cada decisión, cada suceso, por insignificante que parezca, podría estar ramificando tu existencia en incontables versiones paralelas. No es solo una conjetura, es una de las interpretaciones más debatidas y cautivadoras de la mecánica cuántica. ¿Alguna vez te has sentido como un espectador privilegiado? ¿Alguien que, contra todo pronóstico, siempre escapa por los pelos de situaciones peligrosas? Quizás albergas la intuición de que el cosmos tiene un plan especial para ti. Y si esa intuición, por más peculiar que suene, tuviera un respaldo científico, la ciencia, a menudo percibida como árida y distante, se revela aquí como una tejadora de enigmas, una auténtica narradora de epopeyas cósmicas, y la historia que nos relata ahora es sobre ti, sobre tu persistencia, sobre tu potencial inmortalidad. La interpretación de Copenhague, durante décadas, reinó indiscutida en el ámbito cuántico. Su majestad residía en la aparente sencillez: observa y la realidad se define. Pero como en toda buena trama, la sencillez oculta complejidades abismales, y con cada nueva interrogante, el velo de la certeza se volvía más diáfano. Piensa en el gato de Schrödinger, una criatura mítica que habita el limbo entre la vida y la muerte. Una imagen elocuente de nuestro dilema. ¿Cómo puede algo ser y no ser al mismo tiempo? Esto no es un acertijo filosófico para ser ignorado, sino una invitación a cuestionar el núcleo de nuestra percepción. La intuición clama por una respuesta, por claridad. Y es precisamente esa búsqueda de claridad la que nos impulsa más allá de las fronteras de lo conocido. El universo no está obligado a seguir nuestra lógica, pero a nosotros nos corresponde el desafío de desentrañar sus secretos, por extraños que parezcan. La interpretación de muchos mundos. El cosmos se ramifica. En 1957, Hugh Everett propuso una alternativa radical. La función de onda nunca colapsa. En su lugar, todos los resultados posibles de una medición cuántica se materializan, cada uno en una rama separada y sin interacción de la realidad. Esta es la interpretación de muchos mundos, IMM. La IMM toma en serio la ecuación de Schrödinger, postulando que el universo entero se describe mediante una función de onda universal. La apariencia clásica de nuestro mundo se explica por la decoherencia, donde las interacciones con innumerables partículas desorganizan las fases de las ondas cuánticas,
conduciendo a una escisión nítida entre los mundos. El video bromea con la idea de que incluso puedes crear nuevos universos usando la aplicación Universe Splitter. Sumérgete en el multiverso, donde cada posibilidad florece. Imagínate ahora no como una única semilla plantada en un solo suelo, sino como un árbol cuyas raíces se extienden por infinitos terrenos, y cada rama, cada hoja, representa una versión diferente de tu vida. Esta es la promesa vertiginosa de la interpretación de muchos mundos. Un universo donde cada ¿qué pasaría si? Encuentra su propia realidad para manifestarse. La sencillez de la idea de Everett es, en sí misma, una obra de arte. ¿Y si la ecuación de Schrödinger, esa melodía matemática del cosmos, nos estuviera revelando la verdad todo este tiempo, sin trucos ni colapsos arbitrarios? ¿Y si lo único que necesitábamos era la audacia para escuchar su canción en toda su complejidad? Reflexiona por un momento. Cuando tomas una decisión, por más trivial que parezca, qué camisa ponerte, qué camino tomar para el trabajo, la IMM susurra que en algún lugar todas las demás elecciones también se hicieron. En un universo te pusiste la camisa azul, en otro, la roja. Te multiplicaste, aunque no de una forma que puedas percibir directamente. La belleza de la decoherencia radica en que explica por qué no sentimos esta avalancha de realidades paralelas. Es como si cada nueva elección creara una barrera invisible, una pared de cristal entre las ramificaciones. Puedes ver el otro lado, pero no puedes tocarlo ni interactuar con él. Tus decisiones, tus yoes alternativos, siguen sus propios rumbos, en sus propias burbujas de realidad. Y la idea de que puedes crear nuevos universos con una aplicación, esa es la guinda del pastel de la curiosidad. Piensa en el poder implícito en ello. Cada decisión basada en un evento cuántico no es solo una elección, es la gestación de una nueva realidad. No eres solo un habitante del universo, eres, en cierto sentido, un co-creador. Siente el vértigo de esta perspectiva. En cada instante el cosmos se expande, se despliega, multiplicándose en un tapiz infinito de yoes. No hay un destino único y predeterminado, sino una miríada de destinos esperando ser vividos. Estás en el centro de una explosión silenciosa de posibilidades, con cada latido de tu corazón. Esta no es una teoría para ser simplemente comprendida, sino para ser sentida. Nos invita a redefinir lo que significa ser, lo que significa existir. ¿Eres solo el yo que está leyendo esto ahora? ¿O eres la suma inalcanzable de todos tus yoes paralelos? La respuesta es un viaje que continúa con cada nueva ramificación. Ruleta rusa cuántica e inmortalidad generalizada. La IMM implica una consecuencia extraña y radical, la ruleta rusa cuántica. Max Tegmark popularizó la idea de una ametralladora cuántica que dispara basándose en el resultado de una medición cuántica, por ejemplo, spin hacia arriba o abajo. Si dispara, mueres. De lo contrario, solo hace un clic. En la IMM existirá un universo donde estás muerto y otro donde estás vivo. Como no puedes experimentar el no estar vivo, la predicción es que siempre escucharás el clic y sobrevivirás al 100%. Esto significaría que podrías probar la IMM por ti mismo, aunque sería una prueba extrañamente privada, ya que en otros universos la gente te vería morir. Hugh Everett, el proponente de la IMM, supuestamente creía que su teoría le garantizaba la inmortalidad. El filósofo David Lewis amplió esta idea a una inmortalidad generalizada. Si el universo se rige por eventos cuánticos, entonces todas las causas de muerte, como ser atropellado por un coche, tendrían una probabilidad infinitesimal de tunelizar cuánticamente a través de ti. Y en la IMM, una versión tuya sobreviviría. Lewis argumenta que eventualmente obtendrías evidencia personal de la IMM, ya que escaparías de peligros mortales y vivirías más que tus seres queridos. Sin embargo, Lewis presenta una sombría predicción. Esta inmortalidad conduciría a un deterioro progresivo, resultando en una vida de tormento eterno, similar a los Strodbrokes de Los viajes de Gulliver. El juego final de la existencia.
¿Eres el protagonista invencible? Llegamos ahora al pináculo de la especulación, al punto donde la mecánica cuántica se entrelaza con la filosofía existencial, la ruleta rusa cuántica. Es un concepto que parece extraído de un thriller de ciencia ficción, pero que se asienta sobre los cimientos más profundos de la realidad según la interpretación de muchos mundos. Y el protagonista de este juego, tú. Piénsalo, un arma que decide tu destino con un giro cuántico. En una interpretación clásica, la probabilidad sería tu perdición. Pero ¿y si la probabilidad fuera solo una ilusión para tu conciencia? ¿Y si para ti la muerte fuera una imposibilidad empírica? ¿Qué significaría esto para tu visión de ti mismo y de tu lugar en el cosmos? La idea de que siempre sobrevivirás no es un deseo, sino una deducción lógica dentro de este escenario. Porque si mueres en un universo, esa versión de ti ya no tiene la capacidad de percibir. Solo la versión que sobrevive continúa su viaje consciente. Una prueba privada, sí. Pero ¿qué prueba más convincente podría existir que tu propia existencia ininterrumpida? Esta es una poderosa inflexión emocional. La posibilidad de que el destino no sea un tirano, sino una red de posibilidades donde tú, el observador, tienes el poder de seguir el camino de la supervivencia, no por suerte, sino por una lógica cuántica intrínseca. El miedo a la finitud es desafiado por una realidad que insiste en tu continuidad. Pero la travesía de la inmortalidad cuántica no es un cuento de hadas. David Lewis, con una frialdad escalofriante, nos recuerda que la supervivencia puede tener un precio. Imagínate como un viejo puente, resistiendo todas las tormentas, pero cada vez más erosionado. La inmortalidad, bajo esta óptica, se transforma en una carga, una vida de pérdidas y deterioro donde el alma se enferma tanto como el cuerpo. Es un espejo distorsionado del anhelo humano por la vida eterna. Queremos la inmortalidad, sí, pero anhelamos la juventud y la vitalidad que la acompañan. La visión de Lewis es un golpe de realidad, un quiebre de expectativas que nos obliga a confrontar la verdadera naturaleza de la existencia, incluso si es dolorosa. Entonces la pregunta que resuena es, ¿estás listo para aceptar esta inmortalidad? La promesa de nunca dejar de existir es tentadora, pero la sombra de los Struldbrugs, atrapados en una eternidad de declive, nos hace cuestionar el verdadero valor de la vida sin su plenitud. Es una meditación profunda sobre lo que realmente significa vivir. Razonamiento antrópico y el problema de la probabilidad. El video explora el razonamiento antrópico como contrapunto a la inmortalidad cuántica. Si viviéramos para siempre en estados decrépitos, sería increíblemente improbable que habitáramos un momento de nuestra juventud actual, en lugar de los años Struldbrug. Esto se compara con el argumento del juicio final y los cerebros de Boltzmann. Un punto crucial contra el argumento de Lewis es lo que él denomina la regla de intensidad corregida. En la IMM, todas las ramificaciones ocurren con el 100% de probabilidad. Para mantener el poder predictivo, los severatianos utilizan la idea de medida de existencia o intensidad basada en la regla de Born. Lewis, sin embargo, descarta los casos en los que mueres, argumentando que la muerte es el olvido y por lo tanto no hay experiencia que esperar. Muchos pensadores, incluidos David Papineau y David Deutsch, cuestionan esta magia, ya que requiere una suposición adicional, que se deben ignorar las historias en las que el tomador de decisiones está ausente. La sutil danza de la conciencia y la paradoja de la juventud improbable. Aquí, el viaje se profundiza aún más, adentrándose en el resbaladizo terreno del razonamiento antrópico. Es una invitación a observar tu propia vida y preguntarte, si soy inmortal en realidad, ¿por qué demonios estoy vivo ahora? Es como ganar la lotería cuántica a cada segundo, y tu juventud actual sería un billete de la suerte tan improbable que roza lo absurdo. La inmortalidad cuántica, aunque seductora, nos obliga a confrontar la paradoja de nuestra propia existencia. Si la mayoría de nuestras vidas futuras se desarrollarían en estados de declive, ¿por qué somos tan increíblemente afortunados de estar viviendo nuestros años de plenitud en este preciso instante?
Es una pregunta que sacude nuestro sentido de normalidad, lanzándolo por los aires. Y entonces, nos enfrentamos a la regla de intensidad corregida de Lewis. Una maniobra intelectual que busca salvar la inmortalidad cuántica de su propia lógica. Él, de hecho, descarta las piezas del tablero donde pierdes, argumentando que la muerte es el olvido. Pero, ¿acaso la ausencia de percepción anula la realidad de la muerte? Es como si Lewis dijera, si no ves la puerta de la muerte, no existe para ti. Pero ¿y si la puerta de la muerte está ahí, invisible a tus ojos conscientes, pero aún así una realidad para las innumerables otras versiones de ti que la han cruzado? Esa es la tensión central que nos hace cuestionar la validez de esta magia. Esta magia, de Lewis, para muchos críticos es un salto de fe, un artificio necesario para mantener la coherencia de la inmortalidad cuántica. Pero la belleza de la ciencia es que exige más que fe, exige evidencia y lógica rigurosa. Y es aquí donde la interpretación de muchos mundos enfrenta uno de sus mayores desafíos. Piensa en la metáfora de un gran banquete. Lewis nos invita a descartar todos los platos que no nos agradan y afirmar que solo los que nos han sido servidos realmente existen. Pero el banquete es vasto, y muchos platos, y muchos yoes, pueden estar siendo servidos en otras mesas, aunque no los experimentes. Esta discusión no es solo sobre física, es sobre nuestra responsabilidad en relación con las probabilidades y las consecuencias. ¿Qué estás dispuesto a descartar para mantener una creencia? Es una reflexión profunda sobre nuestro sesgo de supervivencia y cómo puede colorear nuestra interpretación de la realidad. Analogías no cuánticas y la naturaleza del yo. El video utiliza analogías no cuánticas, como el teletransportador de Star Trek, para explorar la idea de dividirse y lo que le sucede a tu conciencia. Si una máquina pudiera clonarte, ¿cuál de ellas sería el tú original? ¿Qué copia llevaría a tu esencia? Sean Carroll discrepa del argumento de Lewis de que no debemos preocuparnos por las ramificaciones donde morimos, ya que el hecho de no poder experimentar la muerte es irrelevante para el deseo de no morir. El video concluye que, aunque la IMM sea verdadera, la idea de inmortalidad de Lewis es difícil de aceptar, especialmente porque el número de mundos en los que sobrevives en la ruleta rusa cuántica sería astronómicamente pequeño. El espejo del alma. ¿Quién eres tú en el multiverso? Bajemos del Olimpo cuántico por un instante y anidemos en analogías más familiares. El teletransportador de Star Trek, un ícono de la ficción, se convierte aquí en un espejo que refleja las profundidades de tu propia identidad. Si una máquina pudiera clonarte, ¿cuál sería el tú original? ¿Qué copia llevaría tu esencia? Esa es una pregunta que duele en el alma, ¿verdad? La idea de ser replicado, de tener otra versión de ti mismo deambulando por ahí, nos obliga a pensar en lo que nos hace únicos, lo que define el yo. En el contexto de la inmortalidad cuántica, esta clonación ocurre a cada instante, sin que lo percibas. ¿Y si una de las copias fallara, transformándose en nada? La perturbación que esto causa es visceral. Es el miedo a no ser, el miedo a la aniquilación, aunque no sea tu propia conciencia la que presencie ese fin. Este es el punto crucial de Sean Carroll. La aversión a la muerte es fundamental, independientemente de la percepción. La inmortalidad cuántica en este punto revela su faceta más sombría, la supervivencia garantizada para ti, pero la muerte de innumerables otras versiones de ti. Es un costo que muchos de nosotros no estamos dispuestos a pagar, aunque sea solo una cuestión de medida de existencia en mundos distantes. Piensa en la belleza y el terror de esta dicotomía. Tú, el superviviente perpetuo, serías un faro de vida en un mar de posibilidades muertas. Tu propia existencia sería un testimonio silencioso de las incontables vidas que no fueron, de las ramificaciones que se extinguieron en nombre de tu persistencia. El yo se fragmenta en el multiverso, desafiando nuestra comprensión lineal de la identidad. No hay un único tú, sino una constelación de yoes, cada uno en su propio viaje, enfrentando sus propias probabilidades. La inmortalidad cuántica, por lo tanto, es más una cuestión sobre la naturaleza de la conciencia
que sobre la vida física. Esta no es una idea para ser aceptada ciegamente, sino para ser explorada con una mente abierta y un corazón valiente. La complejidad del yo se despliega ante nosotros, invitándonos a cuestionar las premisas más básicas de nuestra existencia. ¿Qué nos define realmente? ¿Y qué sucede cuando esa definición se disuelve en el vasto océano del multiverso? Reflexiones finales. La colisión de la mecánica cuántica con la identidad. Finalmente, el video aborda la pregunta más profunda. ¿Qué significa hablar de tú, tu conciencia, tu identidad, tu yo? Esta es una cuestión sin consenso. Brian Greene sugiere que cada copia eres tú, exigiendo una ampliación de la mente sobre lo que tú significa. Lev Weidman argumenta que no tiene sentido decir que hay otro yo. David Wallace sugiere que la MII podría estar desmantelando toda la noción de individualidad. La inmortalidad cuántica es un área en donde la mecánica cuántica choca con la teoría de la mente, revelando lagunas en nuestra comprensión fundamental. El video concluye con una nota más esperanzadora. Incluso si rechazamos la inmortalidad personal, la IMM implica que existen doppelgangers de nosotros, en otras ramificaciones, viviendo sus vidas. Esto significa que en algún lugar, Hugh Everett podría estar vivo a los 94 años, y todas nuestras esperanzas y sueños se hacen realidad. Aunque nunca podamos acceder a estos universos isla, la idea de que existen puede ser una tremenda fuente de inspiración y consuelo, demostrando que tales sueños son realizables. El eco del yo en el infinito. Desafíos y consuelos del multiverso. Y así llegamos al punto nodal de toda esta fascinante exploración. El yo. Esa pequeña palabra, tan central para nuestra existencia, se ve sacudida en sus cimientos por las implicaciones de la inmortalidad cuántica. ¿Quién eres tú realmente cuando tu esencia puede estar ramificándose en incontables direcciones a cada segundo? La cuestión de la conciencia es el talón de Aquiles de la física y la filosofía, una frontera donde el rigor científico se inclina ante el misterio de la experiencia. Brian Greene nos invita a una expansión radical de la mente. ¿Y si el yo no fuera un punto, sino una nebulosa de posibilidades? Aceptar que cada copia eres tú es un acto de fe cuántica. Por otro lado, Lev Weidman nos devuelve a la realidad de la experiencia inmediata. No tiene sentido decir que hay otro yo. Para él, la individualidad se mantiene, aunque la realidad se multiplique. Es una tensión entre la lógica matemática y la experiencia subjetiva, uno de los dilemas más profundos de la ciencia moderna. David Wallace va más allá, sugiriendo que la interpretación de muchos mundos, en lugar de garantizar la inmortalidad, podría estar sutilmente desmantelando la noción de individualidad. Si tu identidad es indefinida, si se diluye en el vasto océano del multiverso, entonces quizás el tú que conoces y amas es solo una ilusión. Una inflexión emocional que puede ser tanto liberadora como aterradora. Pero el universo cuántico, en su complejidad, rara vez nos deja solo con dilemas. A veces ofrece un bálsamo para las incertidumbres. La inmortalidad cuántica, aunque cuestionada en su vertiente personal, revela una verdad consoladora para el yo colectivo, la persistencia de las posibilidades. Piensa en la belleza intrínseca de esta idea. Todas tus esperanzas, todos tus sueños, todas tus aspiraciones por un mundo mejor, un final feliz, existen. No en un plano abstracto, sino en realidades tangibles, donde doppelgangers de ti y de tus seres queridos están viviendo esas vidas que solo te atreviste a soñar. Es como tener un jardín infinito, donde cada flor es una versión de un deseo realizado. Quizás nunca puedas pasear por esos caminos, pero la mera existencia de ellos, la prueba de que son realizables, ofrece un consuelo profundo, una inspiración para seguir plantando tus propias semillas en esta rama de la realidad. Esta es la verdadera magia de la mecánica cuántica. Nos empodera para reimaginar la existencia, para cuestionar lo que se da por sentado y para encontrar belleza y significado en las complejidades del cosmos. Nos invita a ser más que meros observadores, sino exploradores de un universo que es tan vasto y misterioso como nuestra propia conciencia. Más allá del horizonte, tu próximo salto cuántico. ¿Sentiste el impacto? ¿La curiosidad burbujeando en tus venas? La inmortalidad cuántica es más que una teoría. Es una invitación a expandir tu mente, a cuestionar lo posible. Tú eres el observador, el navegante y quizás el creador de tus propias realidades.